Pero déjame aclarar que nosotros ya habíamos emitido una serie de sentencias ordenando la continuación del proceso. ¿Y por qué esto, Adela? Tú recordarás que esta reforma constitucional tiene una naturaleza evidentemente electoral. El artículo 41 constitucional es muy claro. Los procesos electorales no pueden suspenderse. En ese sentido, ordenamos a través de dos sentencias de forma primaria la continuación del proceso electoral. Y en una última que se dictó en el juicio de la ciudadanía 8 de 2025, ya definimos que tenía que seguir actuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Ellos alegan como causa extraordinaria que existen suspensiones por parte de jueces de amparo. Y nosotros lo que hemos señalado constantemente es que los jueces de amparo no pueden tener injerencia en la materia electoral. Incluso la Constitución y la Ley de Amparo impiden que se promuevan juicios de amparo en esta materia. Existe la improcedencia del juicio de amparo. En ese sentido, hubo un desacato por parte de este comité y lo que se consideró en ese sentido es ver cómo se cumplían las sentencias que te he mencionado ha dictado el tribunal. ¿Por qué? No puede haber un tribunal, si me permites la expresión coloquial, un tribunal de chocolate. Ajá. Somos la máxima autoridad en materia electoral y nuestras sentencias son definitivas e inatacables. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es cumpliendo con la Constitución, cumpliendo con el artículo 17 constitucional que manda que todas las sentencias que se dicten tienen que ejecutarse. Es decir, que el Comité de Evaluación del Poder Judicial desacató estas dos sentencias emitidas por el tribunal. Es correcto. A pesar de que nosotros emitimos sentencias para ordenar la continuidad del proceso electoral, este comité adujo que no podía cumplirlas porque existía una suspensión en materia de amparo, que es totalmente ajena a la materia electoral. Ya. Ahora, ¿es un problema de interpretación, Felipe? Mira, Adela, no es un problema de interpretación, más bien es un problema de hacer cumplir el Estado de Derecho. Hace rato te escuchaba y creo que la finalidad del Tribunal Electoral es que se cumpla lo que mandata la Constitución. Te decía del cumplimiento sustituto porque es una herramienta que ha sido reconocida por la propia Corte precisamente para hacer efectivas sus sentencias. Y el cumplimiento sustituto, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, permite que si un comité de evaluación no termina su tarea, esto pueda ser decidido por el Senado de la República, quien tiene la competencia originaria. Tú recordarás que el proceso electoral judicial inició con la participación del Senado de la República, realizando primero la insaculación de aquellos juzgados, tribunales que tendrían que ser motivo de elección en 2025 y para emitir la convocatoria general. Ahí mismo se estableció que todo lo no previsto tendría que ser resuelto por el propio Senado de la República. De tal suerte que tomamos esos principios constitucionales y establecimos que tendría que cumplir con la tarea que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no realizó. Y esto, obviamente, en perjuicio de todas las personas que confiaron en el Poder Judicial y se inscribieron ahí. Todas estas personas ya ahorita son 1053 que están en un listado de personas que el propio comité consideró son elegibles, que están dentro de los supuestos Sí. para poder acceder al cargo de juez o magistrado. Pero esto quiere decir entonces que el Comité del Poder Judicial estaba obligado a acatar esta orden del Tribunal Electoral. Es correcto, porque recordemos que el comité es un órgano de apoyo al Poder Judicial de la Federación y tiene una naturaleza evidentemente electoral. ¿Por qué? Porque facilita la inscripción de las candidaturas, determina la elegibilidad, propone el listado final al propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo esto en consecución a una finalidad evidentemente electoral según la propia reforma judicial.
Ok, entonces el Tribunal Electoral decide pasar este trabajo del Comité de Evaluación del Poder Judicial al Legislativo, ¿es así? Es la etapa final nada más, Adela. Recuerda que el Comité de Evaluación suspende sus actividades ya formalmente y materialmente el 27 de enero y solo tenía hasta el 31 de enero para mandar el listado definitivo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cosas, sin realizar la insaculación correspondiente. Ya los tiempos nos ganaron, Adela, por estas suspensiones que indebidamente se decretaron. Y en ese sentido, lo que estamos privilegiando es el derecho de las personas que están inscritas en el Poder Judicial de la Federación y que aspiran a ser votadas. Pero por otro lado, también estamos privilegiando el derecho de la ciudadanía que tiene la posibilidad de poder escoger perfiles también que el propio Poder Judicial de la Federación proponga para la elección. Entiendo eso, pero la reforma dice también, Felipe, y leo textual, que los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no van a poder hacerlo posteriormente. ¿No aplica Es también? correcto, es correcto, Adela, pero tienes ahí dos principios que están en juego. ¿Qué privilegias más? Y no es que se esté realizando ninguna interpretación como se ha señalado de otra naturaleza a la que permite la Constitución. Simplemente aplicas el principio pro persona que también está establecido en el artículo primero constitucional y que es lo que más beneficia para la democracia mexicana, que haya candidatos por parte del Poder Judicial y dos, que haya la posibilidad que el ciudadano o la ciudadana tengan más posibilidades para la elección. Creo que si ponemos en una balanza esa situación, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apuntó hacia ese sentido. Ahora, el comité de evaluación, si es que entiendo bien y si no, te pido que me corrijas, Felipe, estaba esperando a que la Suprema Corte dijera si obedecía a los amparos de un juez o al Tribunal Electoral, o acabó pronunciándose. Sí, se presentó eh, está previsto en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una petición por parte de un tribunal para que la Corte tomara una definición en cuanto a que si existía o no una contradicción entre estos órganos del Poder Judicial de la Federación, pero a la fecha no se ha resuelto, Adela. Y en ese sentido nosotros tenemos la obligación de darle continuidad al proceso. Por la premura del electoral por la premura, no puede detenerse. Por la premura, dices, sí, es correcto, no podemos detenernos, tenemos que cumplir los plazos específicos establecidos tanto en la Constitución como en las convocatorias respectivas. Ahora, ¿el Tribunal Electoral no está actuando por encima de la Corte, de la Suprema Corte, Felipe? ¿O es su competencia? Exactamente, has dado en el clavo. Nosotros tenemos competencias diferenciadas. Ni actuamos por encima de la Corte, ni la Corte puede actuar por encima de nosotros. Nosotros conocemos de la materia electoral y el artículo 99 constitucional es muy claro, Adela. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y nuestras sentencias son definitivas e inatacables, de tal suerte que lo que nosotros decidimos en la materia es lo que debe hacer o gobernar lo que aquí se decide en este proceso. Ahora, Felipe, me hablas del derecho de los ciudadanos y te pregunto, ¿qué hay del derecho de los ciudadanos a que los perfiles que lleguen no sean de juzgadores que cumplen con los requisitos de idoneidad? Porque este proceso no pasó por el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Ya pasó por el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Tan pasó que hay un listado que es público y que es el que nosotros tomamos para mandarle al Senado de la República, en donde ya se determinó un listado de personas elegibles por parte del Poder Judicial de la Federación, más aquellas personas que a través de sentencias de este tribunal se han considerado que también están en ese supuesto. Es decir, ¿ya habían pasado ese filtro? El filtro de elegibilidad, efectivamente. ¿Cuál les faltó entonces, Felipe? La entrevista. Les faltó la entrevista. ¿Y es correcto. eso a qué les sabe?
A ti A ver, personalmente, ¿a qué te sabe? mira, yo creo que no hay que desconfiar de la capacidad de los ciudadanos. Y el listado, efectivamente, ya contiene las personas que tienen la idoneidad suficiente como para ser juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero entonces la entrevista era para todavía filtrarlo más, esa lista, filtrarla más. Efectivamente, se trataba de establecer un filtro más, pero pues mira, dados los tiempos ya era muy complejo que pudiera cumplirse, dada la parálisis que tuvo el comité de evaluación a pesar de estas sentencias que nosotros emitimos. Y finalmente lo que se privilegió, repito, es que el Poder Judicial de la Federación no se quedara sin candidatos. Ya. Ahora pasan directo a la tómbola entonces. Pasan a la tómbola y regresan al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene que calificar el listado para ser remitido al Instituto Nacional Electoral a través del Senado de la República. Pero entonces en esa lista no necesariamente están los más idóneos, Felipe. Yo creo que sí, Adela, porque ya pasaron todo un proceso y el que esté pendiente en la entrevista generalmente no genera pues una mayor influencia para determinar si son idóneos o no los perfiles correspondientes. Ya. Ahora, ¿qué pasa si un proceso electoral es violatorio de otros derechos y en este caso podrían estarse violando otros derechos? Eso es lo que se ha dicho por algunos tratadistas, pero todos los derechos humanos son transversales y finalmente confluyen hacia los derechos político-electorales. Muchos decían que estaba en juego otro tipo de derechos humanos, que por eso tenían competencia los jueces federales, pero yo lo único que advierto es que todo confluye hacia los derechos político-electorales. ¿Estás convencido entonces que no se pierde calidad en el perfil de los aspirantes, Felipe? Yo estoy convencido porque se analizó por parte del Comité de Evaluación toda la documentación presentada por los candidatos y candidatas, se evaluó su experiencia profesional, se evaluó su trayectoria, toda su currícula escolar, y esto desde luego creo que genera certeza de que tienen la calidad como para estar participando, para ser personas juzgadoras. Ahora, ¿existe esta imposibilidad jurídica o no? Yo por eso te hablaba de la interpretación. ¿Existe o no esta imposibilidad jurídica que argumenta el Comité de Evaluación del Poder Judicial? Muy respetable la posición de los integrantes del comité, pero pienso que ellos estaban respaldados por las 3 sentencias que emitió el Tribunal Electoral, señalando que no puede haber intromisión por parte de jueces de amparo que tienen vedada la posibilidad de intervenir en materia electoral. Ya. Un proceso electoral no puede suspenderse. Ya. Ahora, el oficialismo ha señalado que tanto la Corte como el Poder Judicial están buscando descarrilar la elección de juzgadores. ¿Tú lo lees así, Felipe? ¿Cómo lo lee el tribunal? Lo que lee el tribunal es que debe aplicarse el Estado de Derecho, debe llevarse adelante el proceso electoral. Eso es lo que nos preocupa, Adela, que se cumpla la Constitución en este tramo del proceso electoral judicial, y sinceramente creo que el papel que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente realizar la selección que le autoriza la Constitución para mandar el listado de personas por parte de ese poder. ¿Y qué sigue en el proceso? Pues, digo, ya lo hemos oído también, hasta el cansancio, que la elección va porque va, ¿no? ¿Qué sigue en el proceso entonces, Felipe? Mira, Adela, el 31 de enero, precisamente te decía de los plazos tan breves, Sí. cada comité califica la idoneidad de las personas elegibles, publica el listado correspondiente. Con posterioridad, el 4 de febrero,
los comités de evaluación pasan a cada poder de la Unión el listado correspondiente. El 6 de febrero es la fecha indicada en principio para realizar la tómbola, y el 8 de febrero los listados deben ser aprobados por los poderes de la Unión, y estos a su vez remitirlos al Senado de la República. El 12 de febrero estos listados y los expedientes correspondientes a las personas postuladas deben estar ya en el Instituto Nacional Electoral. Del 31 de marzo al 29 de mayo de 2025 son las campañas electorales. Ya. Ahora, ¿qué sí se puede hacer en una campaña y qué no? Te lo pregunto. Y otra pregunta que está en el aire, entiendo, y así lo dijo Gerardo Fernández Noroña, que el Senado será quien elija quién hace el sorteo. El Senado será quien elija quién hace el sorteo. ¿Quién va a ser el sorteo? A ver, mira, nosotros en la sentencia fijamos claramente los efectos. Entre otros, dijimos que la mesa directiva del Senado de la República, en un plazo de 24 horas, a partir de que notificáramos la sentencia, emitiría acuerdos, medidas o lineamientos que fueran necesarios o pertinentes para que se determinaran las áreas, los funcionarios autorizados y el lugar, fecha y hora que para tal efecto se determinara para realizar el procedimiento de insaculación. Que lo hace el Senado, ¿no? La mesa directiva puede definirlo. Ya. Ese es el efecto que establecimos. Ya. Y obviamente la mesa directiva del Senado de la República. Incluso señalamos que hay ciertos lugares en el que no existe el número de candidatos que amerite la insaculación. Y en ese sentido, señalamos que también debe cumplirse con los principios constitucionales que se ordenan en cuanto a transparencia, inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Señalamos también que el procedimiento de insaculación debe ser continuo, debe ser público y debe ser transparente para generar que los listados de ternas y duplas que serán sometidos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban ajustarse a la convocatoria que originalmente se emitió. ¿Me puedes repetir esto último que dijiste, Felipe, en el sentido de que si no se llega al número de candidatos, se podría obviar la insaculación? No entendí eso. Sí, mira, tenemos que son 1,053 candidatos más aquellos candidatos que la Sala Superior ha considerado deben de estar también en el listado, porque muchos impugnaron el que se les excluyera del listado del Poder Judicial de la Federación. Sus recursos, algunos de ellos, fueron fundados y consideramos que deben estar incluidos en esta lista. Es decir, se sumará al listado que tiene el comité ya aprobado aquellas sentencias o aquellos candidatos que por sentencia ganaron. El número de candidatos en muchos de los casos no llega a lo que establece la Constitución, y consideramos que en ese sentido esos lugares deben considerarse como de pase inmediato para los candidatos. Ya. Finalmente, ¿qué sí se va a poder hacer en una campaña y qué no, Felipe? Pues lo que se puede hacer en una campaña, llamar al voto. Aquí tenemos una singularidad. La Constitución establece que no hay financiamiento público ni privado. No se pueden apoyar en financiamiento privado, salvo recursos propios. O sea, tienes que poner de tu lana, ¿no? Para hacer campaña. Que establece la Constitución, sí, Adela. Ya. Y tendrán que verificar los candidatos pues lo que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral. Recordemos que ya emitió unos lineamientos en esta semana, que todavía está pendiente, se llama el engrose, es decir, están afinando la resolución y establecerán ahí qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Es parte de lo que organiza el Instituto Nacional Electoral, que pronto lo tendremos ya en conocimiento público.
Ya. En lo que se refiere al INE, no sé si tú nos puedas ayudar con esto, Felipe. Roberto Gil Suart, quien aspira a ser ministro de la Corte, criticó que el INE estaba seleccionando qué jueces se van a votar en qué zona, en determinada zona. ¿Cómo va a ser esto? Porque entonces pareciera que los juzgadores más importantes se van a elegir en demarcaciones que son afines a Morena. Mira, aquí yo creo que el Instituto Nacional Electoral tiene que cumplir con los principios constitucionales, entre otros, buscará la imparcialidad, la objetividad que tiene como Pues obligación es el constitucional. primerísimo Y principio, ¿no? así es, y tendrá que definir una cartografía electoral. ¿Por qué? Porque tendrá que buscar que se facilite al ciudadano la comprensión de la boleta electoral y la comprensión de lo que tiene que votar. Es una votación histórica, es inédita. Entonces, evidentemente, por el número de cargos también, tiene el INE que buscar cómo facilitar el acceso al votante de las personas que tiene que elegir, quiénes son y cómo ejercer su derecho ciudadano. Bueno, y que tengan legitimidad, ¿no? Además, es correcto. Ahora, ¿qué opinas de todo este proceso que ha sido atropellado, para decirlo menos, Felipe? Mira, que es importante porque es un cambio radical, implica la socialización de la justicia, implica que el pueblo participe democráticamente en la elección de sus juzgadores. Podremos estar de acuerdo o no con el modelo, pero ya está en la Constitución y tendremos que respetarlo y tendremos que ejecutarlo. Vamos a ver el resultado. Recordemos que históricamente las leyes pueden ser modificadas de acuerdo a la realidad social, y si la realidad social nos dice que vamos por buen camino, tendrá que reforzarse o tendrá que perfeccionarse en el camino. ¿Crees que el modelo es bueno y que se está llevando a cabo de acuerdo a lo que dicta la Constitución, tal cual? Mira, ya está en la Constitución y está aprobado por el órgano que autoriza la propia Constitución para establecerlo. Entonces, como jueces tenemos que acatar lo que dispone la Constitución, que puede ser un modelo perfectible, puede ser, y la experiencia seguramente nos ayudará a mejorar el modelo. Ahora, estas sentencias dictadas por jueces de amparo, ¿no puede después poner en entredicho la elección? Mira, Adela, recordemos que la reforma judicial fue sometida al examen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad. Y ahí no se alcanzó la votación necesaria para considerar esta reforma como inconstitucional. Sí, sí. En ese sentido se desestimó esa posibilidad. No sé si en estos momentos los jueces del distrito tengan la capacidad jurídica constitucional para poder echarla abajo. Y todavía recordemos que lo decidido por un juez de distrito es impugnable y puede llegar a la Suprema Corte. Puede llegar a la Corte donde no tienen los votos. No lo sé, tendrá que someterse. No los tuvieron ya, ¿no? Ojo, en una acción de inconstitucionalidad se requieren 8 votos. 8. Uh-huh. Entonces, ahí fue donde no tuvieron los votos. Exacto. Aquí veremos si es que llega al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presentará un proyecto y se tendrá que realizar la votación correspondiente. Ya. Bueno, pues entonces, de que va y va así como se dijo, entonces pasa al comité, la lista pasa al Comité Ejecutivo del Legislativo, la que era del Poder Judicial, directo a la insaculación. Es correcto. Muchas gracias, Felipe. No, te agradezco a ti. Al contrario, muchas gracias. Hasta gracias. Luego. Bueno, pues nos quedó claro. Es Felipe Fuentes.